Vamos a utilizar muy poco material, la verdad se lleva como 10-15 gramos aproximadamente, y este material que yo voy a estar utilizando se llama macramé, es como poliéster y como pueden ver es como un cordoncito. Este tiene 2 milímetros de grosor y lo voy a estar tejiendo con un gancho de 4.5 milímetros. Vamos a necesitar una tijerita y una agujita de lana. Vamos a comenzar haciendo un nudito deslizado y vamos a tejer 6 cadenitas de esta manera hasta tener 6. Bien, ya tenemos acá 6 cadenitas. Vamos a ir a la cadena número 1, vamos a colocar allí nuestro gancho y vamos a hacer un punto deslizado. Ok, entonces acá formamos un arito. Vamos a hacer una cadenita y un punto bajo en el centro de este arito que acabamos de formar. Ahora esto va a ser siempre para iniciar la vuelta, el primer punto, para que nos quede lo más parecido posible a un punto alto. Vamos a tomar este hilito que nos quedó por acá, una lazada y pasamos por ese arito, y ahora una lazada y pasamos por 2. ¿Ven? Esto nos imita un punto alto. Ahora, contando ese punto como el número 1, vamos a ir tejiendo puntos altos dentro del anillo de esta manera hasta alcanzar 20 puntos altos. Ya tenemos acá nuestros 20 puntos altos, entonces vamos a cerrar en el primer punto alto tomando estos 2 anillos y hacemos un punto deslizado. Vamos a iniciar la vuelta tal cual como iniciamos la vuelta anterior, una cadenita, un punto bajo en este mismo espacio, luego tomamos este arito que está acá, pasamos solo por ese arito y con estos 2 aritos en el gancho, una lazada y pasamos. Ya tenemos el primer punto alto. Vamos al siguiente espacio y vamos a tejer un punto alto también. Tenemos 2 puntos altos. Después de cada 2 puntos altos o cada par vamos a hacer 2 cadenitas. Vamos al punto que sigue, hacemos un punto alto, 1 y 2, nuevamente vamos a tejer 2 cadenitas, siguiente espacio, un punto alto, siguiente igual, un punto alto y ahora 2 cadenitas. Siguiendo esta misma secuencia vamos a trabajar toda la vuelta hasta el final. Muy bien, entonces ya tenemos lista esta vuelta número 2. Vean acá, ya tenemos el último par de puntitos con 2 cadenitas de separación y nos vamos a ubicar acá en el primer punto alto. Hacemos punto deslizado y otro punto deslizado acá en el segundo punto alto. Ahora nos vamos a ubicar en el espacio que dejamos con las 2 cadenitas de separación y vamos a hacer un punto bajo. Comenzamos acá con el primer punto que imita el punto alto y vamos a tejer un segundo punto alto en este mismo espacio. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas y nuevamente 2 puntos altos en este mismo espacio. Así que en cada espacio de las 2 cadenitas de la vuelta anterior vamos a tener un grupito de puntos como este. 2 puntos altos, 1, 2, luego 2 cadenitas y
2 puntos altos en ese mismo espacio. Ok, así nos va a quedar. Entonces vamos a continuar repitiendo esta secuencia toda la vuelta hasta llegar al final. Bien, ya finalizamos con esta vuelta número 3. Vamos a tejer acá un punto deslizado para cerrar. Y ahora en esta vuelta vamos a tejer en todos los espacios donde están las dos cadenitas de separación un total de 6 puntos altos. Comenzamos acá en el primer espacio y de esta manera hasta tener 6 puntos altos. Ya tenemos acá 6 puntitos. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en este espacio que está entre estas dos parejitas de puntos. Allí vamos a hacer un punto deslizado para que nos quede este abanico y luego nos ubicamos en el siguiente espacio de dos cadenitas y volvemos a tejer 6 puntitos altos. Entonces ya tenemos acá 6 puntos altos, volvemos a hacer un punto deslizado en este espacio y esta va a ser la secuencia que vamos a repetir toda la vuelta hasta que lleguemos acá al final. Muy bien, entonces llegamos al final de esta vuelta número 4, vamos a finalizar con el punto deslizado tal como lo hemos venido trabajando entre estos dos pares de puntos altos. Hacemos el punto deslizado, una cadenita, jalamos un trozo de nuestro material, vamos a cortar, apretamos muy bien y vamos a colocar una agujita de lana acá para esconder la hebra, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es pasar hacia el lado revés para que no se note mucho acá y luego vamos a esconder entre los puntos más cercanos. Ok, hacemos de esta manera y ya finalizamos. Y bien amigos, así de fácil es tejer estos lindos posavasos o mantelitos que podemos utilizar para decorar cualquier espacio de nuestro hogar. Vieron que está súper fácil de hacer, espero puedan seguir el paso a paso y hacerlo en el color que ustedes quieran o en el material que a ustedes más les guste. Si este video te ha gustado, recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas disfrutar de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.